Buenas tardes, ¿cómo va? Hermosamente. Mira, veo que ambos con el sol dándonos de Sí, frente. sí, a esta hora justo. Qué bueno, yo tuve que correr la cortina porque me estaba dejando ciego de este ojo, estaba así con el Ah, sol. sí. Pero No, bueno, yo la abrí buena para que señal. entren. No, es que si no, mira, si no directamente es como que. Ah, claro, no, matador, Pero es buena señal que nos esté dando al mismo tiempo, ¿no? tal Que cual. un poco potencia, yo creo, lo que vamos a hablar hoy como unificador. Muchas veces, mira, te voy a tomar por otro lado, esto que se me acaba de ocurrir, pero muchas veces vemos el sol como el fuego o como el elemento fuego, pero en realidad hay un pulsar que viene desde el sol, ¿no? Como una conexión al corazón, que viene a ser como más la conciencia que hace que se integren todos los elementos. No sé si vos lo ves de esta manera. Te lo estoy Sí, picando. sí, y también como la cualidad esta del deseo de la existencia, del pulsar ese que hace que, que la manifestación tenga el deseo de manifestarse Ahí también. va. Me gusta. Me gusta, porque claro, ¿de dónde viene? Es como un Mm, impulso incontrolable que, te guste o no, estamos acá sintiéndolo, ¿no? sí, Ya sea que te dé el sol en la cara o no. sí. Mm, eh. Bueno, vamos a introducirnos. Primero, para el que no te conozca, tal vez, porque si están en mi canal viendo esto, con Flor hemos hecho ya varios directos, le comentaba a la gente de que están las grabaciones dentro del muro, en donde fuimos hablando y profundizando de el poder de los 5 elementos, hablamos un poquito de cada uno, de cómo se relacionan, de que hay dos elementos que son un poco más yin y otros más yang y que se pueden equilibrar. De hecho, la invitación es a equilibrarlos justamente para que en esa armonía podamos construir, ya que muchas veces en la desarmonía, si es desde un nivel bajo de conciencia, podemos llegar a destruir, porque es una energía manifestadora, pero si lo hacemos de manera inconsciente, estamos manifestando algo que no nos gusta o no es a favor del bien común, ¿no? En todo caso, o del amor. Entonces, un poco la invitación que hemos respondido nosotros y a la cual invitamos a todos es que podamos reconocer estos elementos en nosotros, ya sea de manera física, digamos, en lo material, porque están dentro de nuestro cuerpo, pero también en forma arquetípica, por así decirlo, ¿no? En estructura o en aspecto de conciencia, ¿no? Que cada uno tiene como una identificación como para poder, bueno, conectar directamente con esto que me vincula a ciertas cosas, ¿no? El agua, el aire, la tierra, el fuego, etc. Así que bueno, eso como para introducir, por si no vieron los directos anteriores, por las dudas, pero igualmente no corten ahora, sino véanlos después, que van a entender muchas más de las cosas que vamos hablando. Y si no le conocen a Flor, ella es una persona muy maravillosa que conozco hace muchos años, tal vez más de los que creemos, ¿no? Que Seguramente. uno se va dando cuenta poco a poco Sí. que nos conocemos hace mucho y resonamos y en varios niveles fuimos conectando con esta sabiduría un poco más holística, más laica, sin lugar a dudas, y que nos lleva a poder disfrutar una vida más hermosa que considero que ambos la estamos viviendo, ¿no? De hecho, acabas de hacer una transformación también que lo evidencia en lo externo. Entonces, todo esto que estamos haciendo es para compartirles que hay otras posibilidades, ¿no? Por eso se llama Transforma tu realidad. Y bueno, vos te dedicas, Flor, si le querés contar a la gente también, ya pasamos al tema, pero si le querés contar un poco de lo que haces, que también está vinculado, ¿no? Bueno, hago un montón de cosas, pero la mayoría de las veces cuando la gente me hace esa pregunta, em, les cuento que tenemos una marca de cosmética natural em, que está abocada a alimentar nuestro cuerpo, esta biología que tenemos, que es el nido de nuestra alma y las que permite hacernos tanta experiencia, nutrirla desde un aspecto
vinculado al lugar en el que vivimos, que es el planeta Tierra y que tantas cosas abundantes tiene para nutrirnos. Así que, además de eso, soy médica china y bueno, el camino de la conciencia y la reflexión y el humano vinculado a su lado más superior o consciente siempre me ha empujado a mucha reflexión y a lo largo del tiempo me he dado cuenta que esas reflexiones que hacía muchas veces les hacían ruido a otras personas, ruido en el buen sentido. Esas reflexiones hacían que la gente pudiera preguntarse y cuestionarse otras cosas y esto que decís vos, abrirse a darnos cuenta que hay otras posibilidades más armónicas con lo que queremos manifestar. Que eso es lo que vamos a tratar un poco hoy, ¿no? Como darle Buenísimo, vueltas un poco más a eso. buenísimo, buenísimo. Me encanta porque por ahí parece algo abstracto y parece una teoría, pero es sumamente práctico. Y justamente quería dar este pie para que la gente pudiera conocer de que esto llevado a la realidad cotidiana representa un cambio de vida. O sea, ninguno de nosotros vive dentro de las estructuras convencionales en nada, o sea, ni en aspecto personal, ni profesional, ni el lugar que habitamos o que recurrimos, las cosas que hablamos, ¿no? Y que obviamente a veces hace ruido al común denominador porque es el inconsciente colectivo, digamos, en cierta forma. Entonces, cada uno, bueno, empezar a encontrar su verdad, que a fin de cuentas, si vamos a la esencia, la compartimos, ¿no? O sea, a fin de cuentas, es la misma verdad entre todos, que es mucho más armoniosa y amorosa, ¿no? Para construir una realidad verdadera, quiero decir, y vivir de otra forma, ¿no? Sin estrés, sin sufrimiento, que a ver, no quiere decir que no venga, pero bueno, ahí detectamos a veces esos desequilibrios que solemos hablar, en donde a través de equilibrar con estas herramientas, volvemos a ese estado de presencia que construye armónicamente. Así que bueno, te doy paso porque estoy bastante hablador, como No, notarás. está muy bien, está muy bien. Esa verdad que hablas, em, yo diría que es más bien, muchas veces cuando hablamos de la verdad, eh, creo que el ser humano a lo largo de todos los años de su existencia, siempre el ego ha hecho como una encrucijada con el tema de la verdad, porque como fractales que somos todos nosotros de distorsión, porque somos fractales de distorsión, porque al estar en la materia nos hemos distorsionado de esa verdad de la que vos compartís. Y lo importante justamente es eso, es comprender que más allá de esa fractalización que hemos hecho, de esa distorsión, hay algo que es mucho más importante y real que si tu partido político es mejor que el mío, si tu raza es mejor que la mía, si haces tortas más ricas que las mías, todo, ¿no? No sé, me Todo. gustaría comprobar eso. Em, pero bueno, ese es el juego del ego, ¿no? Que necesita todo el tiempo estar comparándose em, con, con, con todo, básicamente. Y cuando nos enganchamos ahí es cuando nos perdimos de lo que hemos estado hablando las veces anteriores, que es justamente del propio diamantito que traemos. Total, total. Sí, de hecho, está muy buena esta aclaración porque a veces se cree que la verdad es un concepto, o sea, un conocimiento o un posicionamiento o una idea particular, ¿no? Eso. Y no, justamente por eso arranca con esto de que es más laico y más holístico, porque acá la verdad es algo tan trascendente, trascendente e inmanente, o sea, está tanto dentro como fuera, por igual, eh,
que no se puede intelectualizar, o sea, no podríamos compartirla. Es como el libro del Tao, ¿no? Que es todo un libro para hablar del Tao y al final no se puede describir el Tao. Bueno, es esto, ¿no? O sea, esa verdad que no hay forma que hablemos porque ya el lenguaje mismo es limitarlo. O sea, es como que solo se siente, pero para sentirlo es como que hay que indicar hacia dónde está el sol y después ya es tu experiencia en relación a sentir el calor del sol. Pero nosotros lo único que hacemos es como, está allá. Lo que pasa es que muchas veces el humano se ha perdido en mirar el dedo del maestro en lugar de a dónde está señalando. Entonces, un poco nuestra intervención con estos directos, que es pie para el próximo taller, que por si no se habían enterado, tenemos taller el día 8, si no me equivoco, jueves 8. Mira, justo, ¿no? La conexión, el infinito arriba y abajo, ¿no? Así que tenemos taller ese día para profundizar sobre los elementos y hacer un par de ejercicios. Pero bueno, todo esto es igualmente señalar y apuntar hacia dónde ir y después el que tiene que cruzar la puerta es cada uno de nosotros. Exacto, exacto. Bueno, hablaste de cruzar la puerta. Podemos empezar a hacer un poco más mística la charla. La última puerta. La última puerta. Bueno, primero hacemos la pregunta esta de la que hablábamos hace un rato que podíamos como proponer en la charla de hoy. Y después, bueno, vemos cómo vamos fluyendo con eso. Pero parte del taller que vamos a dar es brindarle a las personas que estén resonando en que hay algo que está desarmónico en su vida, cualquier cosa que sea, ya sea su trabajo, su vida amorosa, su emocionalidad, porque hay personas que tienen vida amorosa y buen trabajo y todo, y sin embargo hay algo que siguen sintiendo que no está en armonía adentro suyo. Bueno, cualquiera de estas cosas, las herramientas que les vamos a traer son herramientas concretas para que puedan recordar que eso que está dentro de ustedes es de ustedes y ustedes mismos pueden modificar eso. La pregunta que traigo es qué cosas, desde qué aspectos de desequilibrio pueden ayudar a que la persona no esté manifestando la realidad que desea. O si querés reformular la voz, amigo, no sé si se entendió, creo que... Sí, sí. Estaba sintiendo que, claro, uno por ahí no sabe por dónde empezar, ¿verdad? Es como, bueno, ¿cómo sé en qué aspectos? Porque a veces cuando uno está en el desarrollo personal y empieza a introspectar, se le hace como más sencillo ver dónde está el desequilibrio, ¿no? Pero si uno por ahí o está muy estancado o está recién comenzando, que todo está bien, eh, cuesta ver que hay un problema, entre comillas, que el problema es verlo como un problema, pero que hay un desafío ahí que está siendo contraproducente y que me ancla a una realidad que no está buena. O sea, no me gusta, no es próspera, pero estoy agarrado, es como querer caminar, pero tener un grillete y no saber dónde está. O sea, es como que hay algo que me retiene y no sé dónde está, ¿no? Entonces estaba como sintiendo eso. ¿Cuáles son, a ver, en todas las áreas, como bien dijiste, en todas las áreas de la vida está la oportunidad de desbloquear eso? Muchas veces esto trasciende áreas, por eso hablamos de elementos y no hablamos de, eh, por ejemplo, el área laboral, ¿no? O sea, en el área laboral, si vos tenés poco fuego, suponte, vas a tener poco fuego en el área laboral, en el área personal, cuando vayas al supermercado ahí de compras, o sea, en toda tu vida. Esto es como mucho más eh, transversal, ¿m? Y va tocando diferentes áreas. ¿Cómo se evidencia eso en cada área? En parte lo vamos a ir hablando en el taller en relación a cada uno de los elementos. Por ejemplo, cuando uno tiene menos fuego,
cómo se evidencia, cuando tiene mucho exceso de fuego, que también puede ser cómo se evidencia. Y lo mismo para cada uno, ¿no? Pero para que se den una idea, alguien que tiene mucho fuego, ¿no? Por ejemplo, este tipo de personas que está todo el tiempo haciendo sin parar, que ni siquiera muchas veces se da tiempo para reflexionar qué está haciendo, ni siquiera evaluar si es lo que quiere realmente, ¿no? Y esto llevado a lo profesional, para que vean que es súper práctico, suele pasar con las personas con las que hablo que son emprendedores, que en general estamos en una sociedad de mucho hacia afuera, ¿no? O sea, de ir a buscar todo afuera. Entonces, claro, creemos que es hacer, ¿no? Hacer mucho. Entonces, hacer, crear cosas, hacer 200 talleres, 500 contenidos, ¿no? Como que hacer mucho, pero nunca saber realmente hacia dónde se está yendo, ¿no? Entonces, parecería que desde afuera uno no está estancado porque está haciendo mucho, pero en realidad está anclado siempre en el mismo lugar. Es como los hámsters, ¿no? En la rueda. ¿No? Para que vean la importancia de aprender qué es el significado de los elementos y poder distinguirlos rápidamente y decir, me pasa esto. O sea, me pasa esto de que hago un montón sin parar, no voy a ningún lado, no siento que mi vida evolucione y estoy acá estancado y no sé por qué si hago. Es que tal vez eso está en desequilibrio. Y hay otro elemento que está en escasez, en carencia, ¿no? Que puede ser el contrapuesto, puede ser el agua. No estoy sintiendo si lo que hago es lo que quiero o no. Esto como para dar un panorama. En el caso del emprendimiento puede ser, no, de los 200 talleres hay uno que en realidad quiero hacer. Claro. O ni siquiera es este proyecto lo que me llama la atención. Imagínate, a mí me pasó. O sea, a mí me pasó de hacer un montón en un proyecto que no era lo mío. Y claro, termina siendo súper frustrante. Y la frustración es uno de los indicadores de desequilibrio o desarmonía, ¿no? Porque te cansaste de probar un montón de cosas, herramientas y cosas, y siempre en el mismo, como en el mismo lugar. ¿No? Y emerge esa frustración como, ya no sé qué intentar, ¿no? Es como, ¿no? Como que se te agota la energía. Claro, y cuando estás en ese punto, es la mejor oportunidad, porque ahí se detecta bien dónde está la raíz, ¿no? Para poder salir a flote, ¿no? Como el camino del héroe, ¿no? Cuando está en el fondo. Sí, no sé si respondí tu pregunta, pero como que fui dando sí. el panorama. Sí. Pienso que esta rueda de la que hablas, que aún así, aún cuando uno va haciendo un camino de conciencia, los patrones se te siguen representando. La diferencia por ahí es que, a ver, no es que se te siguen representando durante mucho tiempo, depende de cuánto lo trabajemos, pero por lo general el camino de conciencia, cuando destrabamos algo o algún patrón inconsciente contundente que nos está trabando, suelen ser como capas que nosotros vamos sacando. Entonces, si tengo un problema con la prosperidad o con la abundancia o una traba económica, por ejemplo, no es que yo de pronto digo, me doy cuenta por primera vez en mi vida y caigo en la cuenta y digo, ay, che, la verdad que me doy cuenta que hace 20 años que la economía no me fluye. O sea, no me puedo ir de vacaciones donde quiero, no me puedo dar los gustos que quiero, no sé, todo lo que implique, ¿no? Em, hay muchas personas que viven toda su vida así y se consideran que eso es normal, ¿no? Y ahí también está de lo que vamos a tratar en el taller, que no fluya la economía en nuestra vida, capaz puede ser una normal de la sociedad, que a la mayoría de las personas, pero eso no es armónico, lo común de la sociedad, eso no es armónico, no tiene que ver posiblemente tiene que ver con algo, por supuesto, que elegimos venir a trascender y por eso se nos está presentando nuestra realidad. Y invitamos a que se animen a trascenderlo, porque cualquier cosa desarmónica que esté en nuestras vidas, que nosotros sintamos desarmonía, es algo que venimos a trascender. Porque distinto es, por ejemplo, que a nosotros nos pasen cosas como humanos, que nos van a seguir pasando
durante toda nuestra existencia terrena, porque somos humanos y estar en la tridimensión es habitar un cuerpo, sentir emociones, un montón de cosas que implican densidad y pruebas y etcétera, etcétera. Pero diferente es transitarlo con la conciencia. Entonces, que sepamos, que ya podamos primeramente reconocer que hay algo que está trabado, o que no está, que está trabado o que no está fluyendo como tiene que fluir, ¿sí? Desde mi trabajo, desde siempre atraigo el mismo tipo de parejas, Claro. desde, bueno, todas esas preguntas que son habilitadoras de que podamos cuestionarnos desde qué lugar estamos creando esa realidad. ¿Por qué creo una realidad en donde mis parejas son, no sé, siempre violentas? ¿Por qué creo un trabajo en el que siempre laburo 12 horas y me pagan 2 mangos? Dije muy cordobés todas estas últimas frases que acabo de decir. que, Eh, que la Creo que inteligencia igual, artificial lo traduzca a todos los idiomas. eh, bueno, voy a tratar de hablar menos cordobés. Bueno, ¿por qué estoy en un trabajo? Igual laburo creo que se dice también en varias partes del mundo. En España creo que también dicen laburo, ¿no? Bueno, Es que curro, viene, curro, laboro creo que es, viene de otro idioma, ¿no? no sé. Después lo buscamos. Después lo Pero buscamos. bueno, creo, se entiende, se Entiendo. entiende. Es sacrificarse, creer que el sacrificio es la causa de los resultados, básicamente, ¿no? Sí, Como sí, para resumir. exacto. Em, Y, y que eso, o sea, eso por un lado, como que está bueno hacerse la pregunta cada vez que uno sienta una traba en su vida, que es la pregunta más compleja. O sea, hay gente que está toda su vida no haciéndose las preguntas, ¿no? Y yo creo que lo más importante es hacerse las preguntas, porque la pregunta es la que nos habilita a que pueda llegar esa respuesta. Total. Si yo sigo en piloto automático y no me pregunto, che, ¿por qué estoy haciendo, no sé, por qué todos los días voy a este trabajo que vuelvo y me genera infelicidad? ¿Por qué sigo con este vínculo que siento que no me aporta y no me construye nada? ¿Por qué? Y ojo, cuando nos hacemos esas preguntas, no caigamos en que la respuesta tenga que ver con el afuera, Claro, ¿no? Porque hacerse la pregunta no basta. Hacerse la pregunta es asumir que me voy a hacer la pregunta porque yo estoy generando ese escenario. claro, Entonces, ¿de qué forma puedo destrabar eso yo mismo sabiendo que yo estoy generando ese escenario? claro. Cuando nos olvidamos que nosotros estamos creando el escenario, nos perdemos de todo. Eh, Creo que lo más complejo es hacerse la pregunta, es animarse a hacerse la pregunta y lo que esa pregunta, esa respuesta nos puede traer, Mm, ¿no? mm. ¿Sabes que lo poderoso de la pregunta es que la respuesta ya está implícita? La única forma de que alguien pueda generar una pregunta es que exista ya una respuesta. Mm, Porque en el equilibrio del universo, el universo no deja ninguna pregunta sin respuesta. Y ninguna respuesta sin buscador de la misma, ¿no? Entonces, mm, una vez que vos lográs conectar con la pregunta, date cuenta que la respuesta ya existe y tenés la capacidad de recibirla. Porque si te abriste a generar esa mm, pregunta, ya te abriste también a la respuesta. es- Ahora, a lo que te podés llegar a cerrar es al tipo de respuesta, ¿no? O sea, que la respuesta a tu ego no le guste, ¿no? Y que, ojo, acá también, la respuesta, como bien dijiste, Flor, no está condicionada por lo externo, o sea, no es una respuesta nunca de qué hacer afuera. Siempre es una respuesta, que también lo dijiste, desde dónde puedo transformarme, o sea, qué en mí se tiene que transformar para que yo me relacione con lo externo desde otro lugar, que interprete el mundo desde otro lugar. Obviamente luego pueden cambiar las acciones, puede irse esa persona y aparecer otra, no sé, mm, pero no está ahí el movimiento, no está ahí, porque si no, como bien dijiste también, ¿por qué siempre me choco con las mismas personas? O sea, ¿por qué siempre el mismo tipo de pareja?
¿Por qué siempre me son infieles? ¿Por qué siempre los mismos clientes que no valoran lo que hago? Que no me quieren pagar. ¿Por qué mira, esto es clásico también. ¿Por qué siempre los clientes que no quieren pagar? Que quieren todo gratis. Ok. ¿No? Y después vienen las preguntas, por ejemplo, ¿y cómo estás siendo vos como cliente de otros? ¿Vos también querés cosas gratis, ¿no? De los demás? Y por ahí ves a la gente como, claro, que se dan cuenta así. Es verdad, yo también busco siempre lo gratis. Busco sacar, exprimir todo. Bueno, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué te dice eso? ¿No? Entonces vas cambiando tu forma de relacionarte y las circunstancias pueden ser exactamente las mismas, pero cambiar rotundamente. Puedes seguir en el mismo trabajo si querés, en el mismo trabajo, haciendo la misma actividad, con los mismos clientes, con la misma pareja, viviendo en el mismo lugar. O sea, no hay que hacer ningún movimiento externo para resolverlo. Ahora, la resolución sí puede hacer que la realidad se transforme, que es lo que estamos proponiendo. Muy bueno lo que trajiste. Bueno, muy bueno también ahí tu, tu último aporte. Bueno, todo tu aporte, pero lo último como que encerró ahí eso de que también pensamos que las acciones externas resuelven las cosas y, y no, como hablamos, es la expresión externa, es simplemente la resolución de eso que logramos transformar adentro nuestro. Quería compartir una cosita con esto de que todo el tiempo o casi todo el tiempo estamos exteriorizando a los responsables de las cosas que nos acontecen, ¿no? Todo el tiempo, desde esto, si tengo un jefe que paga mal, es el jefe que desvaloriza el trabajo, ¿no? Bueno, en toda la sociedad que hemos construido, como que siempre, o el otro no me tuvo en cuenta, o me trató mal, o lo que sea. Eh, Incluso pienso por ahí en algunas terapias que nos traen información más transgeneracional, digamos, donde decimos, bueno, yo, por ejemplo, soy, no sé, bueno, quizá algunas personas no sepan lo que vamos a explicar, pero no importa, o sea, es muy simple. En las terapias transgeneracionales, donde se tiene en cuenta el árbol genealógico en el que encarnamos, por ejemplo, si soy doble de tal, bueno, traigo X información, ¿no? Eh, Incluso quien se anima a veces a hacer ese camino sigue haciendo responsable al bisabuelo, al no sé qué, y la respuesta es que no. O sea, nosotros elegimos encarnar en un árbol genealógico que tuviera los patrones exactamente que necesitábamos para venir a trascender lo que necesitábamos trascender. Entonces, cuando comprendemos que no hay un otro que esté provocando las cosas que nosotros sentimos, fíjense si no es ese el poder del que hablamos, del que venimos hablando, ¿no? La magia de la que veníamos hablando, el poder. No hay nadie más que yo con los lentes que me pongo para poder ver la realidad que acontece a mi alrededor. Buenísimo. Buenísimo, y me parece fantástico esta observación porque está muy de moda, ¿no? Irse al pasado, echarle la culpa. Sí, Porque, sí. o sea, fíjate que es parte del ego también, ¿no? El ego siempre fuera y en otro momento que no sea este. O sea, Oh, siempre o en el pasado o en el futuro. ¿Dónde está el problema? En el pasado. ¿Dónde proyecto? En el futuro. Listo, me lavo las manos. Yo no sí, fui, no tengo nada que hacer, ¿no? Al ego le encanta. Y de hecho, mientras más complejas sean las técnicas y las herramientas para ir a buscar los culpables, más le gusta al ego, ¿no? Es claro. muy gracioso. No digo que no sean útiles. No, no, para nada. Una regresión, por ejemplo, ¿no? Porque de hecho lo he hecho y conozco mucha gente que hace muy buenas regresiones y para lo que sirven es para ciertos momentos darse cuenta de que, por ejemplo, si estás viviendo algo, lo has estado arrastrando, por así decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, no sos víctima de las circunstancias, sino que has Exacto. estado como arrastrando una energía. O sea, es más que nada, y así lo considero yo, las regresiones, el registro akáshico, todo, Ujú, ujú. para hacerse responsable. O sea, Exacto. todas sirven porque volvemos a lo de los dedos, ¿no? O
son todos dedos, lo que nosotros hacemos también, como dijimos, ¿no? Son todos dedos que están apuntando hacia el mismo lugar. Nuestro centro, nuestro corazón o nuestro sol interno, que recién hacíamos el juego con el sol. Todos los dedos apuntan hacia el mismo lugar, desde lugares diferentes, de ángulos diferentes, porque somos menos, ¿no? Pero juguemos a que somos 7.000 millones y medio de personas habitando el mundo. Eh, Todos tienen diferentes concepciones de lo que es la realidad. Entonces, claro, se necesitan muchos dedos, pero todos van a señalar en algún punto, ¿sí? Algún dedo más doblado que otro, hacia el mismo escenario, que es el escenario interno, ¿no? Que vos traías. Entonces, siempre desde ahora, la toma de responsabilidad, la toma de responsabilidad. Después, una vez que encontrás la pregunta y que te empezás a abrir a la respuesta, ahí la herramienta te va a ser útil, ¿no? Como esto de encontrar a través de esa respuesta en qué elemento estoy en desequilibrio para poder accionar, pero la acción es interna, luego tiene una repercusión externa, etcétera, etcétera, pero ya está, o sea, ya está el 50% del proceso o más es la pregunta, como bien dijiste, o sea, ¿qué está sucediendo? ¿No? Abrirse a eso. Es como, yo siempre lo veo, Leo, como que se esconde así, me descubrieron, me descubrieron. Y ya después lo otro viene por añadidura, como decía alguien por allá hace 2000 años. ¿No? Una vez que nosotros tomamos conciencia, algo importante es que al abrirte a estos procesos de despertar espiritual, uno ya calibra en niveles superiores de conciencia. O sea, automáticamente sale del victimismo porque al tomar responsabilidad se eleva. ¿No? Es como que vas, los niveles que dijiste, ¿no? Las capas. Vas tomando capas de responsabilidad hasta que te conectas con, más bien, reconoces la conexión con tu ser superior. ¿No? Pero así, uno va ascendiendo de cierta manera, pues no nos vamos a ningún lado y acá, que es la otra también, no hay que irse a ningún lado. Es donde vos estás, ahora tenés la capacidad y la posibilidad. El tema es que, bueno, es progresivo, ¿no? Porque es una realidad, estamos viviendo el tiempo estirado. Entonces, vamos haciéndolo poco a poco, tampoco para querer correr porque nos vamos a tropezar. Así que está buena la pregunta y se me ocurría, si querés que Déjame aclarar algo porque no quiero que se malinterprete este ejemplo que di porque estoy súper a favor de todo lo que tenga que ver con lo transgeneracional porque siento que es un paso más en este camino de conciencia. Estoy súper a favor de eso y de cualquier terapia que ponga al ser humano en el lugar de conciencia de co-creador de su propia realidad. Total. En el momento en que una terapia nos pone a nosotros en el lugar de víctimas, no comparto ahí, ¿no? Pero no, estoy a favor de todas las terapias, sí, transgeneracionales, pero eso es un lado y el otro lado es bien. Ahora ya sé que inconscientemente en mi ADN, en mis formas de ver la vida, traigo este patrón de oscuridad que yo elegí para trascender un aspecto de este fractal que soy. Listo. Ahora que ya sé que tengo ese pasado y que por eso tengo predilección o formas de ser inconscientes que me van a llevar a eso consecutivamente, listo, ya te vi. Bien, ahora como yo elegí tenerte a este patrón que tengo, bueno, cómo lo destrabamos? ¿Cómo lo trabajamos, no? Porque tampoco es que el patrón, una cosa como hablamos antes, es verlo y reconocerlo, que está, ¿no? Pero ¿de qué me sirve verlo y reconocerlo si yo no puedo transformarlo en mi vida? ¿No? Claro. Es como que hice el 50% del camino y lo otro que me va a llevar a que realmente yo en mi realidad pueda hacer un cambio contundente y transformador, y bueno, está ahí gileando. Eso. Muy bueno y opino completamente con vos el tema de las terapias. Bueno, yo trabajo con un montón de terapeutas. Por suerte, con todos los que he hablado, siempre tienen esta misma visión, ¿no? O sea, todos ofrecemos herramientas para el descubrir interno y ya después queda obviamente la voluntad de la persona que hace con la herramienta, ¿no? Es como tener una caja de herramientas, o sea, primero, tener la caja de herramientas vacía está en el horno, querés clavar un clavo y le tenés que pegar con la mano. Al menos conseguimos la primera herramienta que nos ayuda a clavar el primer clavo, después queremos un destornillador, hay que conseguir otra herramienta, así, ¿no? Pero una vez que uno va dándose cuenta cómo funciona todo esto,
ya dejas de necesitar las herramientas. O sea, llega un punto que ya no necesitas ninguna herramienta porque estamos hablando de niveles avanzados de conciencia, ya estás en conexión con tu ser superior, que eso no te exime de aprendizajes, en lo absoluto. Al Vas a seguir. contrario, diría yo. O sea, ahora que tenés la capacidad de canalizar transformaciones más grandes, ¿no? Van a venir oportunidades más grandes. Sí, Creo que lo dije de sí, la sí, manera más laxa posible. así es. Así que sí, está muy bueno y el tema de después del 50% inicial, viene esto de no resistirte a lo que acabas de ver. O sea, acabo de ver, por ejemplo, lo material, como decíamos, ¿no? Tengo comportamientos, tengo pensamientos, esto lo hablamos en un directo, tengo pensamientos, decires, sentimientos y acciones de escasez, porque hago estas cosas, pienso estas cosas, etcétera. Bueno, no es para autoflagelarse, sino que es para observar, no escapar de eso, reconocer que está en vos, pero no sos vos, que eso es importante también, o sea, está en vos, está en el ego, que no es lo que sos, ¿no? Y darte cuenta que si te atreves a eso, puedes observar todo esto en perspectiva. Y al observarlo en perspectiva, ahí es donde ves esta exacerbación o disminución de cada elemento. Y ahí es donde puedes decir, transformo ¿qué? Mi forma de pensar, mi forma de hablar, vas a transformar lo que sentís, ¿no? Porque pensamientos, sentimientos están como intervinculados, vas a cambiar la forma de actuar, pero claro, si te resistís a eso, no va a suceder, o sea, este es el otro 50%, no es echarse en el sillón, obviamente. Ya sé, estoy siendo yo también escaso con los demás. Listo, que venga la transformación. Claro, sí. No. O sea, todo este proceso es autoobservación. Todo el proceso. El 100% es autoobservación, pero hay una parte que es accionar en consecuencia. Si no, ¿para qué tenemos dos brazos? ¿Para qué hablamos? ¿Para qué tenemos estas capacidades, estas cualidades? Son herramientas también de expresión. Pero si no las usamos en coherencia, que lo hablamos en otro vivo, bueno, nos quedamos en mitad de camino. Que esto pasa mucho también en el desarrollo espiritual. Sí, pasa mucho porque una vez que nos damos cuenta de eso y podemos observarlo, creo que la gente, como se olvidó que es también co-creadora de eso que estaba sucediendo, se piensa que no tiene la fuerza o la conciencia o las herramientas necesarias para transformarlo. Entonces se atemoriza frente a eso, ¿no? O a veces si es algo contundente lo que nos está trabando, pensamos que es muy grande y que no lo vamos a poder, no lo vamos a poder trabajar, no lo vamos a poder trascender. Y la respuesta es que sí, sí se puede. Bueno, Y es maravilloso cuando lo logramos trascender y decimos, wow, yo pude hacerlo, ¿no? Eh, eso iba a decir, ya lo vivimos, ¿no? O sea, nosotros Ujú. estamos hablando de esto porque en cierta manera vivimos ciertos desafíos que pudimos sortear y obviamente quedarán otros por venir, pero llega un momento en el que uno empieza a detectar el patrón, ¿no? De cómo se van desarrollando las cuestiones y al menos de lo que uno ya vivió, si lo pudo integrar, puede ir compartiendo a otros que pueden estar viviéndolo en este momento. Y después, para adelante, todos tenemos cosas. O sea, si no, no estaría acá. Si no tuviéramos nosotros cosas para vivir, no nos estarían viendo. Tal vez estaríamos vivos, pero no en este plano, estaríamos jugando en otro. Entonces, es una toma de responsabilidad que acrecienta la conciencia progresivamente de manera infinita. Digo infinita porque el fin último es reunirnos todos los fractales que somos, conectarnos en unidad y seguir trascendiendo planos infinitamente, al menos por lo que vi, ¿no? Como que está bueno porque es como el juego infinito, que hay un libro que habla de eso, que se lo recomiendo a los emprendedores. No es tan espiritual, pero bueno, que viene el caso. Eh, eh, Estaba por decir algo, pero ahora no me sale. Porque iba a
menciona, sí, cuando hablabas de la voluntad, es interesante que puedas ver que aunque en este momento no sepas cómo trascenderlo, si hay alguien que lo hizo, ¿no? O sea, que como decimos, aunque esté en el escalón siguiente, no esté 20 escalones adelante, pero al menos en el siguiente, puedas ver que existe esa posibilidad, ¿no? Y desde ahí emerger una fuerza de voluntad que si la conectas a la divinidad, al ser superior, o sea, ¿m? Te encomendás actuando, ¿no? Pero digo, te conectas con tu parte espiritual más elevada, decirle como quieras, ¿no? Unidad, fuente de Dios, Tao, Buda, Cristo, ¿no? Todo. Vos te conectas a algo que tiene ese poder que vos tal vez no estás reconociendo en este momento para vos. Que Entonces, te olvidaste, claro, que te tal avisa. cual te olvidas. Totalmente. Entonces, te abrís a eso, aunque creas que te estás abriendo a algo externo, porque a veces pensamos que Dios está afuera o el ser superior está afuera, ¿no? Pero al menos vos ya empezar a pensar que es posible la sanación o la curación, como dice el curso de milagros, listo, ¿no? O sea, ya al menos esa intención hace que te conectes con personas que hablan de cosas que te pueden ayudar. Vayas a un taller, que de hecho aprovecho para invitarlos al taller de nuevo, el 8, que puede ser ese taller o cualquier otro que te ayude a, bueno, voy saliendo de este pozo, estancamiento del cual me vengo encontrando y que créanme que se puede, ¿no? O sea, yo obviamente no sé la experiencia de todos, cada uno lo vive de manera diferente, pero lo que sí sé es que todos venimos del mismo lugar. Entonces, si uno puede, estoy seguro que otro también. Exacto. Y sobre todo, bueno, estas herramientas que vamos a trabajar como más profundo en el taller, es dejemos de justificar la realidad, ¿sí? Esto que decíamos que siempre estamos poniendo en el afuera. Me encantaría tomar ese taller, no tengo el dinero para hacerlo. Y ahí me estoy justificando de que no voy a tomar ese taller porque no tengo el dinero para hacerlo, entonces no puedo tomarlo, ¿no? Me encantaría hacerme un viaje, no sé, me encantaría ir a visitar a tal persona y la verdad que ahí no tengo el dinero para... el dinero y todo lo que simboliza prosperidad, ¿no? Ya lo hablamos, es algo que vamos a tratar más profundo en el taller, es el tema de la prosperidad y sentirse próspero. La economía, el dinero es una pequeña porción que le hemos dado, por cierto, muchísimo peso, porque en esta tridimensión lo que muchas veces, no siempre, muchas veces nos permite realizar las cosas que queremos es el dinero, ¿no? Y hablando y retomando un poquito lo que hablamos antes, que nombramos como a lo externo, que nos posibilita las distintas realidades, pienso con respecto a la economía, de esto que estamos hablando, que los argentinos, por ejemplo, que hoy estamos en un país en el que las cosas básicas como no sé, un auto, una casa, es algo que es realmente implica un dinero, o sea, muy importante, una gran cantidad de dinero para tener algo tan básico, ¿no? Entonces yo diría, por ejemplo, que al menos quien está en la Argentina, hay personas que sí, que han llevado su economía a niveles que les permiten tener la realidad que quieran, pero la realidad es que la mayoría de los argentinos, eh, no sé, es como si estoy haciendo una reflexión, pienso que encarnar ya en la Argentina es como un sinónimo de que tenemos que trabajar nuestra economía. ¿Por qué estamos viviendo en un país en el que las cosas básicas implica una gran movilidad de energía para tener eso, ¿no? Bueno, por supuesto, a medida que uno va destrabando sus cuestiones, va logrando acrecentar su economía. Pero partimos ya de una base distinta, por ejemplo, no sé, tengo amigos españoles que con el ahorro de 2 sueldos se compran un auto, ¿no? Aquí en la Argentina es como hay gente que 20 ahorra años. toda su vida, 20 años, ¿entendés? Compran un auto con los créditos UVA y chau, están hasta los 80 pagándolos, ¿no? Bueno, bueno, Es tragicómico. sí, totalmente.
pero a mí me encanta y sobre todo voy a contar algo particular bueno, no particular, todos los vivimos, lo que pasó el año pasado con con el nuevo presidente y todo, que también la gente, bueno, siempre exteriorizando, echando la culpa, ¿no? Todo. Eh, bueno, es como, a mí me pasó, por ejemplo, con respecto a nuestra marca de cosmética natural, pagar cosas que, claro, como casi todo lo que yo compro para fabricar viene de afuera, a veces era como de un mes al otro pasó como 5 veces más me salía. Algo que me salía, por ejemplo, no sé, 10.000 pesos en un momento, pasó a salirme 70.000 pesos. Y yo te juro que a mí me parecía maravilloso, primero porque sentía que como sociedad nos habíamos puesto, dije, wow, qué desafío que si realmente nos zambullimos, salimos como unos nadadores, mirá, expertos, porque, o magos, yo decía, Uh-huh. el que vive en la Argentina tiene la posibilidad de ser un mago, de aprender a ser un mago, ¿entendés? Esto, como por ejemplo, si yo tengo un sueldo que no me aumenta, las personas que trabajan en relación de dependencia, y la comida me aumentó 5 veces, ¿entendés? O la materia prima me aumentó. Bueno, y a mí me pareció maravilloso, a mí en lo personal también me implicó, eh, pude reconocer que era una gran oportunidad y como me asumo co-creadora de esta realidad y que estoy en el país que estoy, en exactamente todo como lo elegí, venir a trascender, bueno, fue como un desafío para mí muy hermoso y que bueno, seguimos en ese desafío porque siempre vamos, ¿no? Como aumentando esos desafíos. Vamos Eh, aumentando como el dólar. claro, exacto, exacto. Mm. Bueno, cuando nos asumimos co-creadores de la realidad, nos damos cuenta que puede estar el presidente que sea, que puedo tener la pareja que sea, que puedo vivir en el lugar en el que sea, y jamás esas cosas externas van a condicionar el vivir que yo tengo, la forma de vivir, la gratitud que siento, todo, ¿no? Eh, bueno, es para mí lo más importante poder reconocer que la afuera no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Perdimos en el momento en el que nos olvidamos que la afuera, que ese afuera soy yo mismo, creando eso. Total, total, total. Directo o indirectamente, ya sea que seas consciente o no, ya sea que sea de esta encarnación o no, porque la ley del karma también, o sea, no es momento para entrar en eso, pero como que viene arrastrando créditos, Ujú, que son experiencias para vivir y todas son oportunidades para transformarlo en cualquier momento y en cualquier país, ¿no? O ujú. sea, si no estás en Argentina, igualmente podés vivir esto Obvio. estando en España, porque, a Ujú, ver, siempre el ego va a encontrar una excusa, así que no te hagas problema que donde estés, seguro que encontrás una excusa sí. para apuntar hacia afuera, ¿no? Y está bueno hablar de esto riéndonos así y hacerlo como más desestructurado porque la risa y la alegría también es un desbloqueador importante. En el caso este del dinero para el argentino, bueno, por eso me dedico al emprendimiento. O sea, a mí me apasiona por eso, porque es tan desafiante que digo, ¿a qué otra cosa me voy a dedicar si estoy en Argentina y es un desafío diario? Vamos a emprender. O sea, en lugar de tener un sueldo fijo, no. Vamos a empezar todos los meses de cero a ver hasta dónde va la montaña rusa, ¿no? Está buenísimo y me ha traído grandísimos desafíos. El otro día justo me hiciste la pregunta y la comparto ya que estamos tocando el tema. ¿Cómo puedo haber incurrido en algún momento en una deuda de miles de dólares? Que me preguntaste. Contales Y cuánto a las personas. sí, sí, bueno, de más de $20.000. Que eso en pesos argentinos en este momento son como 25 25 mil millones. dólares. Sí, una cosa así. Y claro, en ese momento pánico, ¿no? Pánico de todos los tipos. Querer desencarnar, o sea, tener pensamientos inclusive así como medio borderline, lo cual nunca me había pasado, o sea, conscientemente nunca me había pasado. ¿Qué es esto, no? ¿Por qué tan intenso todo esto? Sentimientos de culpa y demás. Fue por querer incurrir, por ejemplo, mira, a causa del estrés económico de estar en una situación
en donde no me podía permitir vivir en mi propia casa, tener mi propio auto, mucho menos irme de viaje. O sea, estaba como en un momento y digo, pero ¿cómo puede ser que esté así si yo vengo haciendo un montón de trabajo espiritual? O sea, yo me acuerdo de preguntarme, estaba de hecho en una fundación en ese momento. Mirá dónde me habías llevado el ego, ¿no? No, espiritual sí, pero no ganes ni un peso, ¿no? Sufrí, que eso también es una oportunidad, ¿no? Tocar fondo, que lo hablamos en un momento, tocar fondo y cuando uno está en el fondo decir, listo, acá hago pie, porque más abajo no puedo llegar. Bueno, ese hacer pie para mí fue esa gran deuda por tomar decisiones en base a creer que lo de afuera era lo que me iba a dar la solución, ¿no? O sea, no tengo dinero, ¿a dónde me enseñó la sociedad que tengo que ir a buscarlo? Afuera, al sacrificio, a hacer. En mi caso fue casi apostar, ¿no? A ver si, porque eran inversiones a las que me metí, semi-apuesta casi. Entonces, ir a apostar a ver si esto me da lo que yo no me pude dar a mí mismo. O sea, mirar la locura de pensamiento en ese momento, que a ver, gracias a que la viví, porque me llevó todo un proceso de depuración de 3 años, ¿no? Que se acaban de cumplir hace poco, en donde ya pude cubrir toda esa deuda, y no solo eso, sino que en el medio emprender de lo que me gusta, tener 2 empresas, bueno, 3, en realidad, o sea, 2 y la marca personal, irme de viaje varias veces, vivir, comprar un auto, o sea, tampoco es para tirar manteca al techo, honestamente, pero hacer todo este proceso en 3 años fue todo un gran desafío. Y de ahí es donde emerge el tema del equilibrio con los elementos también, ¿no? Darme cuenta de, claro, en lo material, en el aspecto tierra, yo me voy. O sea, no, yo estoy muy espiritual, no necesito nada de la materia. Ah, sí, a ver si no necesito nada. Claro, y ese es el ego espiritual, justamente, ¿no? O sea, pues tenés Exactamente, el ego inferior, exactamente. que es el de la supervivencia, que está solamente enfocado en el materialismo, y después el ego espiritual, que es como el que pasa para el otro lado y se enfoca solamente en lo espiritual y se olvida de que tiene un cuerpo. De hecho, tanto era así que había veces que me olvidaba de comer. O sea, nos damos cuenta, ¿no? Hasta dónde uno, claro, estaba más flaco de lo que estoy ahora, pero mal, ¿no? O sea, ahora me siento bien, en esa época estaba fatal. Claro, como sos en un área, sos en todas. Entonces, cuando te falta un elemento, si eventual o momentáneamente, estás en déficit de algún elemento, trasciende todas las áreas, da igual. En el profesional, personal, no me podía enraizar, obviamente, o sea, no, esto que hablo, no tenía casa, no sé dónde vivir. Entonces, vemos la importancia de mi historia brevemente, como para que vean que, digamos, tiene un impacto y uno, por desconectarse, puede tocar realmente fondo. Y si ya te ha pasado, felicitaciones, porque estás mucho más cerca de trascenderlo. Para el que no le pasó, que se agarre. No, bueno, tiene la oportunidad de irlo trabajando antes de que no necesariamente tenemos que tocar fondo, ¿no? O sea, si estás escuchando esto, es muy probable que te haya pasado en alguna que otra situación en donde te hayas visto desesperanzado y en todo caso, y si es este el momento, en todo caso, les compartimos. Hay luz al final del túnel, aunque no la estés viendo, porque como yo no la veía cuando estaba ahí con el agua arriba de los ojos. Así que justo me acordé, y como es tema económico y estamos en Argentina, claro, para un argentino dice, esto me va a llevar 20 años salir de acá, ¿no? Y no tiene nada que ver con lo que hice afuera, y se lo juro. De hecho, fue la vez que menos cosas hice afuera, pero sí me di cuenta que tenía creencias que limpiar, ¿no? Patrones, formas de comportamiento. Una de las creencias, ser espiritual, es ser pobre, ¿no? O sea, todas estas cosas que nos fueron metiendo que hay que empezar a desalojar. ¿Pero por qué? Porque ya te das cuenta por dónde va el cauce. Esos son los elementos, ¿no? Entonces vas limpiando, listo. Creencias, ¿no? Aspecto mental, lo voy limpiando. Conexión espiritual, ¿no? Te vas conectando, que era lo que me sobraba en ese momento tal vez, ¿no? Conexión emocional, no me estaba escuchando nada, listo, ¿no? Empezar a depurar las emociones. Conexión material, cero, listo, ¿no? Entonces, es importante, o sea, no es
no es una estrategia más esto de los elementos. Verdaderamente hay libros de alquimia eh, para tirar para arriba. El tema es que por ahí son muy complejos, muy antiguos y no se aplican Exacto, al día a día moderno. exacto. Por eso nosotros queremos traerlo desde otro lugar. Nosotros hablamos de magia, pero en realidad es una magia blanca, ¿no? Por así decirlo, porque lo vas a usar para una transformación que te acerca al amor y que va a estar al servicio de otros. Pero vendría a ser también la alquimia, ¿no? Lo pueden reconocer como la búsqueda de la piedra filosofal, ¿no? O transformar el plomo en oro. Es lo mismo en lo que estamos hablando. Entonces, este proceso que acabamos de iniciar, que vamos a continuar el taller y probablemente después sigamos hablando de esto, que hay mucha tela que cortar, les va a servir a todos en cualquier nivel de conciencia en el que esté y en cualquier área, porque es la herramienta. Y siempre es para mirar hacia adentro. Entonces, no hay excusa. Exacto. Acá veo que hay personas que están conectadas. Justo está Clau, que es mi señora madre. Y hablando de esto que estamos hablando con el tema de la manifestación, bueno, también está Trini. Bueno, gracias a quienes están acá compartiendo ya hace un rato estas reflexiones de estos dos locos. Bueno, Clau, esto, o sea, esto quiero explicar a lo que nos referimos magia. ¿Por qué es magia? Porque nuestra psiquis no puede explicarlo, ¿entendés? Nuestra psiquis no puede explicar cómo haciendo, por ejemplo, un trabajo de 8 horas diarias, todos los días, durante tantos años, no te haya llegado no hayas llegado a juntar un dinero X para concretar algo que estabas queriendo durante 20 años, ponele. Cuando vos llegás a hacer una transformación real interna, tu psiquis no puede entender cómo capaz en 2 meses, de forma mágica, porque para el cerebro es magia, ¿entendés? No es magia, es, bueno, son otras cosas más sutiles que cuando realmente empezamos a trabajar y a comprender que desde esa sutileza se materializa la realidad, pero bueno, para el cerebro es magia, ¿entendés? Bueno, y se Gracias, me Clau. vino Clau porque Clau, a sus, bueno, voy a contar algo no muy personal, pero algo que nos pasa a la mayoría de las personas justamente hablando en la Argentina. Clau a sus 50 años eh, o por ahí logró hacerse su propia casa, ¿sí? O sea, a la mitad de la vida recién logró hacerse su propia casa y no fue desde un lugar de carencia, ¿no? Fue como, bueno, ella tiene ya un camino hecho en donde ella se dio cuenta que desde un anhelo profundo y el empoderamiento de saber que fuera como fuera, ella iba a co-crear esa casa que quería, lo logró hacer. Y ahí es donde también comprendemos que, primero, la economía de la que hablábamos o el dinero es una sola forma de manifestación, ¿sí? Ella empezó a generar ese dinero, pero además de empezar a generar ese dinero, personas le regalaron cosas que le habían quedado de construcciones, amigos le donaron, no sé, portón, o sea, la manifestación de esa realidad que queremos, y esto es lo más, para mí lo más importante de comprender. No limitemos con nuestra psiquis que genera nuestra realidad desde el inconsciente, no limitemos las maravillosas formas desde las cuales nuestra realidad se puede co-crear. Si yo quiero llegar estoy en A y quiero llegar a Z, hay un montón de formas en la que esa manifestación hasta llegar a Z se puede dar. El error, el error o lo que nos puede traer mucha frustración es pensar, como decías vos la vez pasada cuando hablábamos, tengo que pasar por B, C, D, así un camino infinito hasta llegar a Z. No, no es así. Y mientras más alto vibramos, también esa manifestación en la realidad y en la materia acontece mucho más rápido, ¿no? Entonces, cuando nosotros equilibramos ese trabajo espiritual del que hablamos, esa nutrición del ser, y unimos las dos cosas, ahí es cuando ese humano empoderado y reconociendo al ser que habita se da cuenta que esa realidad la puede generar de formas mucho más amenas, menos trabadas,
y más disfrutables, ¿no? Más plenas, de formas más plenas. Qué maravilloso, qué maravilloso. Gracias, Clau, por el ejemplo, ¿no? Ahí comentó, tan nutrición, siempre escucharlos. Gracias, gracias, un abrazo enorme. Y es una bendición poder vivir estos procesos en familia. O sea, yo también vivo muchas experiencias con mi madre. Aunque no tengas familia de sangre que comparta esto, somos muchos que al conectarnos con esta sabiduría hacemos familia, ¿no? Porque a veces me llegan personas que dicen, bueno, yo no tengo gente cerca con quienes hablar de estas cosas, ¿no? Digo, bueno, ya lo estás hablando conmigo, así que, Claro. o sea, sí, entiendo que en el día a día, digamos, no haga por ahora, pero una vez que te empezás a abrir estas cosas, también aparecen esto, ¿no? Porque, de nuevo, trasciende todas las áreas. Seguramente ella, como me pasó a mí, no solo en cuestión de dinero creció, ¿no? Ella en la casa, yo no solo solucioné algo de dinero, la vida en general se volvió más próspera. O sea, les dije, viajé y conocí culturas y enseñanza y gente maravillosa. O sea, unas cosas que uno ni se espera y obviamente los caminos por los cuales esas cosas llegaron no son para nada lo que me imaginaba, que es lo que vos dijiste. O sea, no tratar de definir, controlar, que esto es muy de Virgo, no tratar de controlar que esto sea así de determinada manera. No tenemos ni idea, realmente. De hecho, fíjate, cada uno de los que están escuchando, fíjense, a ver, realmente, ¿siempre han sucedido las cosas como yo creía que iban a suceder? Se van a dar cuenta que casi nunca. Entonces, ¿por qué seguimos teniendo la tendencia a querer controlar? Bueno, es el ego que te quiere limitar justamente, y ahí es donde lo puedes cachar, ¿no? Y verlo en perspectiva. Y al verlo en perspectiva se desarticula y cuando baja, ¿no?, las defensas o los mecanismos de ataque, ahí es donde la conciencia prevalece y transforma la realidad, que a fin de cuentas el éxito externo, como conseguir dinero o casa o auto, lo que fuera, ¿no?, o una pareja, no termina siendo el tema de cuestión, porque transformar del plomo al oro es que vos te transformes del plomo a oro, no conseguir oro afuera. Que esta es una mala interpretación de la alquimia, ¿no? La gente se cree que, sí, me voy a llenar de oro, ¿no?, para usar, de dinero, de abundancia material. Puede ser, pero es que es tan hermoso en lo que te vas a transformar en el proceso que al final te va a dar igual. O sea, puede ser una consecuencia, ¿no?, como añadidura va a venir, pero en lo que te vas a transformar, eso es verdaderamente lo poderoso, en lo que te vas a transformar en el proceso. Aunque después termines con el mismo nivel económico, suponte, ¿no? Que es raro, pero bueno, sería muy raro. sería Sí. muy raro, pero igual te vas Sí. a sentir que la vida es abundancia y prosperidad y riqueza. Por eso decimos que es raro, porque ese sentimiento, esa convicción, para no decir fe, ¿no?, y no se malinterprete, esa convicción interna, esa confianza, va a hacer que te relaciones de otra manera. Cuando vayas a crear algo, un emprendimiento, lo hagas con total soltura y abundancia, con el dar abierto. Es como lo que hacemos nosotros acá, ¿no? O sea, nosotros grabamos esto, lo emitimos, sale con total cariño, lo recibirán o no, eso ya no depende de nosotros, pero empezás a dar, a dar, a dar, y después, si hay gente que se anota el taller, buenísimo. Si no se quieren anotar, buenísimo también, ya les llegó esto. O sea, inclusive aunque no lo vean, la vibración que uno empieza a emanar ya transforma la realidad no solo individual, sino de todos los que están alrededor, para bien y para mal, ¿no? El tema es que si estás en este punto de transformación, seguramente sea para que aquellos otros también vean un camino de verdad, como decía también Jesús, el camino, la verdad y la vida, como una posibilidad que ellos no estaban viendo si vos no la materializabas, ¿no? Así que, bueno, creo que con eso vamos. Estuvimos, me parece, como muy conectados, muy como intensos. Tal vez nos fuimos por las ramas en algún momento, pero sepan que todo esto es una construcción que no premeditamos, ¿no? Nosotros nos entregamos al flujo de lo que venga en el momento y que siempre es perfecto. Hasta prontito. Nos vemos.
plena tarde. Nos vemos. Gracias. Adiósito.